La sexualidad en esta etapa de la vida está sujeta a un gran número de agresiones procedentes del bando de la patología, la mediación o la manera especial de las presiones sociales. Lo que está claro es que la vivencia de la sexualidad en la vejez es un reflejo de la formación, creencias, actitudes, valores y experiencias vitales acumuladas durante toda la vida. Se trata de un concepto de sexualidad mucho más amplio al que normalmente es considerado. Bueno, las personas mayores empiezan a perder la ilusión por la vida. Primeramente considero que digo yo que la época que nosotros estamos viviendo, si se generan cambios que a veces nosotros a nuestra edad no podemos entender, menos aún ellos. Ellos tratan de entender, por ejemplo, los avances de la tecnología y no los logran entender. Sin embargo, tienen que seguir en este mundo. Al ellos darse cuenta que no pueden seguir el ritmo, entonces ellos sienten que ya se están volviendo personas inútiles, incapaces, que son un estorbo para la sociedad y sobre todo para la familia. Y yo siempre lo que trato de manejar en ellos es la experiencia que tienen, que son personas que tienen mucho que dar, que realmente pues esto no se acaba hasta que se acaba y que la actitud depende de cómo vamos a seguir adelante para que evitemos que ellos pretendan pues terminar pronto con su vida, ¿no? O sea, ellos ya no quieren seguir viviendo porque ya no tienen sentido. Entonces es infundirles el sentido a la vida, amor por la vida y ilusión porque siempre hay algo más que dar. Es una experiencia grata, reconfortante, es una persona muy humana, es un excelente investigador y alguien a quien podemos aprenderle muchas cosas. Y estamos aquí de vuelta después de esta pequeña pausa con el maestro Eugenio Aguirre, a quien le preguntaba yo para que no se me olvidara justo esto de sus historias, sus novelas también, que no todo es imaginación, también tiene novelas históricas. Tienes razones, sí. La novela histórica te encorseta dentro de una investigación previa que tienes que hacer. Tienes que estudiar los datos duros, los libros que hablan del tema que vas a tratar, los periódicos, la tradición oral, etcétera. O sea, tienes que hacer una investigación lo más profunda y puntillosa que puedas para después poder crear tu libro. Por supuesto, esto se mezcla con la ficción. Mira, hacer una novela histórica es como hacer un gobelino. Tú tienes un lienzo y tienes tus madejas de colores, ¿sí? Sí. Las madejas son las fuentes históricas. Entonces tú tiras de una madeja y la pones. Y tiras de otra. Pero no puedes poner una madeja amarilla donde va una roja. Tiene que ser perfecto. Sí, no se puede salir de ese entorno porque entonces ya se desquicia todo. Para que todo el cuadro sea lo más perfecto posible. Ahora, uno como escritor se puede dar todas las licencias que se le den la gana porque es literatura, no son ensayos históricos, no son ensayos académicos. Y como decía, vuelvo a citar a Rulfo, ¿verdad? Los escritores somos mentirosos profesionales, ¿sí? O como decía... Entonces sí le sirvió su carrera de leyes. Sí, por supuesto. O como decía... como dice Fernando del Paso, ¿verdad? La imaginación es la loca de la casa. La casa, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y ahí se van entrelazando las cosas, pero las partes de ficción tienen que ser congruentes con las partes históricas para que se convierta en un texto verosímil. El punto es que el lector lea eso y lo crea. Claro, y no se sienta fuera de contexto. Exacto, cuando no está diga, en una situación, claro. Exacto. Le preguntaba también hace un momento, maestro, ¿cómo sabe cuando está escribiendo sus novelas, sus textos, que está bien, que se siente satisfecho, que lo que está escribiendo, que lo que está entregando va a llegar como usted quiere? Bueno, yo acostumbro escribir y luego leerlo en voz alta. Y me va dando una pauta y me fija muy claramente dónde hay un error, dónde estoy equivocado, dónde no hay una respiración natural del lenguaje, todo eso. Pero además, pues ya a estas alturas de la vida, pues ya tengo un oficio, claro, ya. Tengo un criterio y me doy perfectamente cuenta cuando lo que estoy haciendo está bien o está mal y entonces hay que volver a escribir.
A estas alturas de la vida, ¿qué otra cosa lo ve como una virtud y como un privilegio llegar a estas alturas de la vida para decir, ya me lo gané? Ahora sí ya sé cuando voy leyendo en dónde tengo estos Sí. errores de manera La natural. verdad, Alex, es que uno nunca se gana nada. O sea, uno sigue trabajando pretendiendo lograr algo que sea memorable, que sea trascendente. El artista o el escritor que se sienta satisfecho con lo que ha hecho está acabado. Ya no En ese tiene nada momento más se acaba, que... por entonces ya no tienes un estímulo que te haga seguir viviendo, que te haga seguir produciendo, ni los retos que son interesantes o que te sacuden existencialmente, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en la inteligencia racional, que es obviamente la más importante que manejamos, pero no se nos debe olvidar la inteligencia emocional, que por cierto es un atributo femenino que ustedes manejan muy bien. Y nosotros los varones tenemos que aprender a manejar esa inteligencia emocional que es importantísima. ¿Sí? Todo lo que es sentimientos, todo lo que es emociones, todo lo que son proposiciones vitales, que no tienen tanto que ver con la racionalidad del discurso narrativo, ¿no? No tienen nada que ver, tanto que ver con la, digamos, construcción perfecta de las cosas, ¿no? Sino más bien con el sentir. Con los sentimientos que no necesariamente corresponden a lo que piensas, ¿no? Y entonces en este libro de Marieta no seas coqueta, Bueno, ¿cómo es que se adentra en la piel de una mujer? Y además, ¿qué mujer? bueno, yo pienso que todos los seres humanos tenemos, digamos, los varones tenemos una parcela femenina y las mujeres tienen una parcela masculina. Y yo me meto a mi parcela femenina para escribir con las voces de las mujeres. Mi pretensión ha sido siempre ser lo más fiel al sentimiento y al pensamiento y a la inteligencia emocional de las mujeres. Pero cuando mis lectoras lo leen y les digo, ¿qué te parece? Bueno, todavía no tienes esa fineza que necesitas para interpretar a una mujer. Pero sí he tenido casos donde en otras novelas me han dicho, oye, es que esto lo escribió una mujer. Porque es sumamente sensible. Porque logré, digamos, penetrar en esta piel, en esta estructura femenina. Bueno, es que Marieta es una mujer fuerte, es muy son fuerte. Varias, Ajá. Son varias, son todas las soldaderas. Desde Adelita. Que conocemos de los corridos, que fueron personajes vivos, reales. O sea, Adelita era Adela Velarde, Valentina era Valentina Ramírez, Marieta era Graciela Romero de Oaxaca. En fin, todos fueron personajes que vivieron, que participaron en la revolución, mujeres muy valientes, muy echadas por adelante, muy promiscuas, por cierto, la mayoría. Pecaban como Dios manda. Pecaban como Dios manda, y no se arredraban frente a los generales, ni eran capaces de seducir a cualquiera, ¿no? Entonces estas mujeres creo que son un aporte muy importante para la historiografía mexicana, porque los varones que escriben la historia se les olvida que estaban ellas. Que había mujeres. Claro. Por ejemplo, en mi novela Isabel Moctezuma, que es la vida de Tecuichpochtli, que fue la hija predilecta de Moctezuma, una mujer que se casó 5 veces, que tuvo 7 hijos. Esta mujer, yo relato la historia de la conquista vista por una mujer, cómo vivían en el palacio, cómo vivían sus amoríos, con quiénes se casaban, cómo participaron en la lucha de resistencia contra los conquistadores, cuáles eran sus funciones. Y es una novela que ha gustado mucho, esta de Isabel Moctezuma, porque sí hay un reflejo fiel de la conducta de las mujeres en ese momento, porque todos los textos de la conquista han sido escritos por varones y pareciese que no había mujeres, que lucharon físicamente con lanzas, con flechas, cuando Cuauhtémoc ya
desesperado, ya se siente derrotado, llama a las mujeres de Tlatelolco a que combatan. Y combaten con gran eficacia. Entonces, ¿ya sabe de qué va a escribir? Ese ya está escrito. Ajá, Sí, la novela pero sí. digo, ya sabe de qué va a escribir o sea, Sí, es claro. decir, cuando los personajes levantan la manita y dicen yo, ¿cómo escoge entonces entre todos ellos para saber a partir de este momento de quién va a contar la historia? Bueno, el que me resulta más atractivo, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, Ajá. uno que es muy conocido, pero que se ha falseado su actuación en la historia es Miguel Hidalgo. Uh-huh. Y nunca se ve el lado oscuro de Miguel Hidalgo. Y Miguel Hidalgo era un personaje fascinante. Uh-huh. Si yo quisiera tener un amigo íntimo en la vida, me hubiera gustado ser amigo de Miguel Hidalgo, porque era mujeriego, parrandero y jugador, pero además era un sabio. Uh-huh. Y era un hombre ilustrado, que hablaba 6 idiomas, que tocaba el violín, que traducía las obras de teatro de Molière, que interpretaba el Tartufo, que tenía su escenario de teatro en San Felipe Torres Mochas, que le gustaba bailar, que le encantaban las mujeres, era muy mujeriego. Pero era un hombre fascinante, por eso se convirtió en el caudillo de la independencia, porque todo el mundo dice, bueno, es que Allende debió de hacer. No, Allende estaba bien como brazo armado del ejército, pero el político, el ser político que congregaba a las masas, Uh-huh. era Hidalgo. Tenía un carisma maravilloso, lo querían los aristócratas, los burgueses, los campesinos, los indígenas. Hablaba 3 lenguas indígenas, náhuatl, purépecha, otomí, para poder comunicarse con sus huestes de indígenas. ¿Se mantiene todavía con esta disciplina de 8 horas al día de escribir? Sí, yo escribo de 10 a 3 de la tarde y luego de 5 a 8. Así, Todos siempre. los días, sí. Ese es su horario y entonces sale para comer. Pues es un trabajo como cualquier otro, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando se siente a escribir y no le ha pasado que no tiene nada que escribir? No, o que eso no lo conozco. No es esta cosa la página de las... en blanco no me aterroriza. Ajá. Los bloqueos de los escritores nunca me ha tocado. Ajá. Estoy acostumbrado y educado para responder instantáneamente al tema el tema que tú me digas. Tú me dices una palabra y me dices, haz una novela sobre esto y te la hago. De esta costumbre que tiene de trabajo, sí, de hacerlo. Vamos, porque ya se nos va a acabar el tiempo, entonces quería hablar como un poco, así unos minutitos más, sí, de qué le gusta a Eugenio Aguirre personalmente, qué tipo de comida le gusta, qué obras de teatro, qué lecturas, que no sean las de usted para entretenerse. Mira, me gusta de la comida mexicana. Uh-huh. Creo que es una de las 3 comidas más importantes del mundo. Es uh-huh. deliciosa, tiene una variedad impresionante. Me gusta mucho leer a autores jóvenes, autores consagrados. No soy un escritor, no soy un lector que discrimine a los escritores, sino trato de leerlos para poder tener un juicio y saber qué es lo que se está haciendo. De lo nuevo. Lo que está en la vanguardia, las nuevas propuestas escriturales, los nuevos temas, etc. Pero igual puedo leer como te lo mencioné, a Faulkner, o puedo leer a Thomas Mann, o puedo leer a Joyce, o puedo leer a Flaubert, o puedo leer... porque lo atrae el título de un libro, por una recomendación o por una crítica. No, normalmente leo por el autor. Uh-huh. Porque, bueno, y los autores noveles, pues más o menos me entero de quién es el hombre o la mujer que escriben. Ahora leo muchos libros de mujeres que están muy productivas y que son extraordinarias narradoras. Entonces hay muchas españolas, inglesas, mexicanas. Y de todo que están. Y entonces sí las leo porque lo hacen muy bien. Y porque le gusta adentrarse esa parte y es tener esa visión que luego nadie cuenta. Así es. De mujeres. Ha sido un gusto platicar con usted. Muchas gracias por recibirnos. Alexi, encantado. En su espacio de vida, en su espacio de trabajo, en su entorno. Será mucho más fácil para mí y estoy segura que para la gente que nos ve, imaginarse al maestro Aguirre sentado escribiendo, rodeado de todos estos libros. Pues y me da mucho gusto verlo bien,
Gracias. verlo activo. Y pues esto, hay que tener una disciplina y una pasión y no parar Sí, bueno, hay que morirse en la raya. en la raya. Sí, no se vale echarse. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alicia. Gracias a ustedes por acompañarnos en Palabras Mayores y nos vemos la semana que entra, como siempre. Gracias.